Amigos de la República Mexicana, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Pues van a decir ustedes que me pasa recurrentemente, pero hoy también estoy muy emocionado de tener la oportunidad de compartir con ustedes una visita más que importante, uno de los grandes ídolos, no solamente del fútbol mexicano, sino del deporte mexicano. Un hombre que nos ha hecho sentir orgullosos durante muchos años con su entrega, con su pasión, con su capacidad. Con esto que decíamos hace un momento, es un hombre que nació para jugar al fútbol y que lo hizo como muy pocos realmente en la historia de este país. Le doy la bienvenida, por supuesto, a mi queridísimo y admirado amigo Carlos Hermosillo. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué bonita presentación, muchas gracias. No, mi querido Carlos, al contrario. Qué gusto aquí. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿No me han invitado? Es que tú no necesitas invitación, mi querido Carlos. Yo le doy vueltas y vueltas de pronto a las oportunidades que he tenido de platicar contigo y nunca termino por estar totalmente satisfecho porque sé que tienes tanto para contar, tanto que has vivido. Yo te lo dije alguna vez, Carlos, para mí eres la personificación del éxito porque en lo que has hecho en tu vida lo has hecho de manera extraordinaria. Gracias por estar con nosotros. Qué amable eres. Pues, siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que yo tuve la fortuna de tener unos padres ejemplares donde pues vivimos de todo, de todo. Venimos de muy abajo, del esfuerzo de mi papá, de la disciplina, del respeto hacia lo que haces, del respeto hacia los horarios, del respeto hacia las personas. Y luego tuve la otra fortuna todavía mayor, que yo llego al Club América en 1984, precedido de la selección amateur, a formarme con jugadores muy ganadores, de mucho liderazgo, a un club que te exigía muchísimo, que muchas veces la gente no lo entiende cuando dice uno, es que en América es diferente, en América es ganar o ganar. Sí. Ahí no existe la palabra perder. Y esa exigencia me parece que es muy buena, es muy grata, porque el sabor del triunfo es completamente al sabor de la derrota o de un empate. Más de la derrota, ¿no? Entonces, claro. Esta sensación de querer ganar y de querer siempre tratar de ser el mejor, pues te lleva a que seas pues una gente que siempre busques el 100% en todos los aspectos. Fíjate que en tu caso, Carlos, y yo creo que mucha gente no lo sabe, o algunos quizá ya lo olvidaron, pero tú eres la personificación de los sueños sí se cumplen. Sí, Carlos, claro. Porque tú no empezaste en las canchas con pastito bonito, no. con las porterías bien pintaditas. O sea, tú saliste del fútbol llanero, saliste de un estado que pues, hace 40 años no volteábamos mucho a verlo, el estado de Veracruz. Sí. Y tuviste la capacidad, tuviste la fuerza de voluntad para ir escalando y es más, venir a tocar puertas y que te dijeran que no en los Pumas, el doctor Mejía Barón, en Cruz Azul, Miguel Marín, bueno, en todos lados te dijeron que no, caray. Sí, mira, la verdad es que pues jugué 19 años, ¿no? Ya te ven como jugador profesional y como que inalcanzable, y no somos inalcanzables, todos somos alcanzables y todos somos iguales. Pero yo viví todo un proceso, te lo dije, yo jugué descalzo en la calle, viví en Acapulco. Nosotros vivíamos en Acapulco y no teníamos para los zapatos. Y jugábamos descalzos en la calle. Mi papá llegaba en la noche a revisarnos los pies para ver si no teníamos vidrios enterrados. Entonces, y de ahí fuimos creciendo y llegué a tener zapatos, esos zapatos, ¿te acuerdas que eran que casi el clavo tenías que por dentro una piedra? Sí. Y la verdad es que yo creo que soy afortunado. Yo no crecí en una familia acomodada, ni mucho menos. Crecí en una familia que fue creciendo poco a poco y que nos fue enseñando el valor de lo que significa el trabajo y lo que significa la vida. Y en verdad es que yo esas cosas las aprecio y las valoro muchísimo. Yo por eso cuando yo hoy veo, yo hoy le decía, hoy me encontré a un exjugador y le decía, estamos platicando a Miguel España. Le digo, Miguel, en nuestra época, nosotros concentramos con la selección en el Mundial 86 en el centro de capacitación.
donde había 2 canchas. La cancha número 1, que era buena, era buena cancha, era un poco pesada, pero buena, pero los cuartos eran lo más espantoso y fríos que pudiera haber. Pero esos son los que nos tocó vivir. Sí, claro. Entrar a un vestidor también completamente en condiciones que no eran las mejores, pero tampoco eran las peores, ¿no? Hoy volteas y ves a la selección que va a participar en esta Copa o las que han participado en Qatar y ves las instalaciones y dices, wow, ¿no? O sea, Claro. no sé qué sea mejor, si tenerlos en una zona de confort o que vivan lo que a lo mejor nosotros vivimos, que no quiero sentirme amargado, no, pero no sé qué es mejor, porque muchas veces no valoramos lo que realmente tenemos. Y hoy las selecciones, los equipos de fútbol, los jugadores, aunque hay menos espacio para los jugadores mexicanos, nacidos aquí, deben de valorar muchísimo la gran oportunidad que tienen de estar en una institución donde tienen todo. Hoy tienes todo, anteriormente no. Fíjate que, amigos que nos acompaña esta noche, yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos y lo tengo muy presente porque el mismo día conocí a Carlos, conocí a Sague, ahí en el centro de capacitación. En el centro de capacitación. Hace 32 años que se estaban preparando para la Copa del Mundo del 94. Pero ese Carlos Hermosillo que yo conocí hace más de 30 años, Sí. es el mismo Carlos Hermosillo que yo veo hoy. Fíjate, a veces, digo, yo no soy abogado de nadie, Carlos, pero a veces escucho comentarios de gente que nunca ha tenido la oportunidad de estar cerca de ustedes y que los critica y que de pronto hacen un juicio sin ninguna base. No, es que este es un sangrón, es que este es un payaso. O sea, y de pronto dices, oye, si un día tuvieras la oportunidad que he tenido yo de conocerlos, de tratarlos, dices, ¿cómo es posible que un tipo con tu éxito, con el reconocimiento internacional, sigas manteniendo esta actitud humilde que esta misma noche nos estás compartiendo, ¿no? De no pararte, si eres que yo soy aquel, ¿no? Como dice la canción. No, sí eres aquel, pero eres el mismo de aquellos años, Carlos. Edgar, tiene que ver mucho también con la educación que te dan tus padres, ¿no? Y yo siempre digo que somos todos iguales. Que yo tuve la fortuna de jugar fútbol, pues no me hace ni más ni menos. Tuve la fortuna de hacer lo que a mí me gustaba. Yo vivo en Polanco, camino mucho. Me acostumbré, después de estar viviendo 10 años en Estados Unidos, a caminar muchísimo. Y la verdad que yo saludo a todo el mundo, me tomo la foto con quien me tenga que tomar la foto, me tomo el tiempo para firmar un autógrafo, porque yo les digo a los jóvenes, y esto viene a colación porque tú hoy pides a un jugador, hoy que estoy yo del lado de los medios, quieres entrevistar a un jugador, un técnico, es todo un proceso. Y se les olvida algo muy importante. Cuando no eras nadie, querías ser alguien. Y cuando ya llegaste a ser alguien, te alejas de la gente. Y la gente es la que te hace. La gente es la que te va a recordar para toda la vida. La gente es la que va a disfrutar de que te saludó, de que fuiste amable. Lo mismo los medios. En los medios nosotros al tener al jugador o a tener al entrenador, pues estamos fortaleciendo una institución, fortaleciendo la imagen de un jugador. Sí. Que oye, que te podemos cuestionar, que podemos criticar, pues sí, pues para eso estamos, ¿no? De modo que no lo hagamos. Pero yo creo que se les olvida algo muy importante. Yo les digo, cuiden su imagen, esa es una, cuiden su imagen. Y la otra, sean cercanos a la gente. Hoy tenemos la fortuna de que ya, anteriormente tú te retirabas y no tenías opciones más que estar en el fútbol. O entrenador de fútbol, sí, o buscar algo como director deportivo que antes no existía. O nada más. Y aparecieron los medios de comunicación, y apareció más cosas en el fútbol, pero apareció la Comisión Nacional del Deporte, que en mi caso, o sea, se abrieron más panoramas, y yo creo que también tiene que ver con lo que tú eres, con la imagen que cuidaste, con la cercanía de la gente, ¿no? Y esto también, Carlos, hay que reconocértelo. Tú supiste trascender. Cuando se acabó el fútbol, y que un día me platicabas, no es ninguna indiscreción, un día me platicabas que no entendiste la parte final de cuando todavía tenías algo que dar y te empezaron a orillar
y que tuviste que salir de alguna institución sin que hubiera una explicación, pero te preparaste, tienes una maestría en alta dirección Sí. de gestiones deportivas, Sí. o sea, no eres un improvisado, y eso es difícil en un medio todavía actualmente en el deporte. No es como los jugadores de la NFL, ¿no? Que quieres jugar en la NFL, tienes que terminar tu carrera. Claro, te lo estudiar. Pero dejar, Carlos, una trayectoria brillantísima como la que tuviste y entrar a otro mundo, yo supongo que no fue fácil, pero te preparaste para eso. No fue nada fácil. A ver, después de jugar 18 años, es como un día, más bien, al día siguiente te levantas, cuando te retiras, al día siguiente te levantas y ya no tienes que hacer la maleta para ir al club, ya no llegas para que te den masaje, o sea, te cambia radicalmente tu vida. Yo digo que el jugador de fútbol que se retira vive un proceso de desintoxicación de haber jugado, que es muy fuerte. Yo me retiré pensando que estaba preparado y me dio una depresión de que no me podía ni parar a la caminadora a caminar. Entonces, a lo que yo voy es, luego, ¿cómo te integras a la sociedad? Porque ibas entrenadas 2 horas, por ahí te quedabas a entrenar, a mejorar muchas cosas que te hacían falta. Pon tú 13 horas y media, 4, y después bye. Entonces, cuando yo me voy a estudiar y regreso, y me invita Nelson Vargas a la Comisión Nacional del Deporte, y entro a la subdirección, yo me acuerdo que me senté ese primer día y había una cosa, un altero de papeles así, y yo decía, ¿y qué sigue? ¿No? Y trabajas 24 horas y no ganas ni el 0.1% de lo que ganabas. Entonces hay una descompensación muy terrible. Por eso a mí me encanta esta parte de que yo quisiera trasladársela a los jóvenes hoy que están en el fútbol. Es muy importante que entiendan que como tú ganas muy bien, eres el hijo que ganas muy bien, te conviertes en proveedor y te conviertes en líder de una familia. Error número 1. El líder de la familia es tu padre. Es tu papá. Y no se lo puedes quitar. Pero como tú ganas más que tu papá y que todos los que están ahí y ganas lo suficiente dinero para mantener a todos, pues en automático te hacen líder. Pero no te das cuenta hasta que te retiras. Porque entonces ahí dices, caray, oigan, ya no puedo. Oigan, ya no puedo. Oigan, yo no puedo. Y, oigan, yo no soy el líder de la familia, es mi papá. Pero yo cargué con ese liderazgo. Entonces, esta parte es una parte que a mí me encantaría que en el fútbol no nada más fuera, ¿saben jugar fútbol? No. Yo creo que para poder dar ese golpe de timón, de dar el paso siguiente, tiene que haber mucha gente más preparada. Es fundamental y actualizada. Para mí hoy, la preparación y la actualización son parte fundamental que tendría que existir en el fútbol mexicano. Fíjate que dentro de todo esta trayectoria, este camino, que también poca gente se pone a reflexionar. A ver, Carlos, tú eres, sí, como decimos por ahí, tienes sangre azul, ¿no? Sí. Te identificamos con esta camiseta, pero tú ganaste 5 títulos con el América. Sí. 5 títulos con el América. Bueno, no, gané 4, porque el PRODE no estuvimos. Acuérdate que nosotros nos vamos a la selección. Ajá. Entonces el PRODE lo ganó Ricardo Peláez, que llegó al América, y yo me fui a la selección. ¿De acuerdo? Bueno, pero tienes el tricampeonato. Sí, con el sí, Tampico, no. ahí sí hasta con el regreso de ese que iba perdiendo 4-0, ¿no? Sí. Ese es el PRODE que te digo. Ajá. Ese no lo jugué yo. Ok, de acuerdo. Yo tengo 2 bicampeonatos. 86. 2 bicampeonatos. No me acuerdo si es 83, 84 y 84, 85. 87, 88 y 88, 89. Cuando te vas. Sí, pero ese equipo fue maravilloso. Te digo que yo tuve la fortuna de crecer ahí. Es bien difícil. Muchos dirán, bueno, pues todos queremos ganar, sí. Pero este gusanito que te meten ahí, de jugar con líderes que te exigen dentro de la cancha, que no te dejaban que te cayeras, y si te caías te sacaban. ¿Sí me entiendes? Entonces, hijo, es muy bonito donde yo crecí como jugador, donde yo, no puedo decir que me formé, y también se me hace injusto decir crecer, porque yo estuve en la selección amateur, pero donde me formé quizá, donde me hice más jugador, donde
tenía Ortega, tenía Tena, tenía Celada, tenía Brailovsky, tenía Lalo Vacas, tenía jugadores que me enseñaron mucho, muchísimo, muchísimo, que yo les vivo agradecidamente a ellos y al club. Oye, ¿y cómo fue esa sociedad con tu compadre? ¿Con mi compadre Sague? La más letal delantera que hay, de mexicanos que ha existido en nuestro fútbol. Cuando yo me voy en esa época del 85 a jugar un año con la selección, llega Ricardo Peláez y llega Sague. Venía el hermano Sague también, José Carlos. Y se quedó Sague. Cuando terminamos nosotros la participación en el Mundial 86, yo venía con un poco de temor, porque nosotros regresamos al club, pero a Ricardo le había ido muy bien en el América en esa temporada. Había sido campeón y tuvo mucha participación él. Yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Y bueno, pues mandaron a Ricardo Peláez al Necaxa y yo me quedé en América. Ahí empezó la historia con mi compadre Sague. Empezamos siendo primero muy buenos amigos, compañeros de cuarto, y yo ahí entendí algo. Ahí empezó como que a madurar futbolísticamente. Empecé a entender que entre más conozcas a tus compañeros, mucho mejor, para mí era mucho mejor porque sabía a dónde tenía que estar, a dónde iban a poner el balón, porque tenía el conocimiento, lo conocía, yo lo conocí, lo invitaba a comer a mi casa, o iba a su casa, conocí a su familia, a sus papás, a su hermana, conocí todo su entorno. Entonces eso a mí me enseñó muchísimo como para yo, por eso decían, hijo, es que estos se entienden hasta con los ojos cerrados. Pues sí, obvio, nos conocíamos muy bien, Edgar. Y él es un tipo formidable, mi compadre es un tipo formidable, es un ser humano maravilloso, es un muy buen amigo, buen compañero y es un gran profesional. Fíjate, obvio, esta plática no es autobiográfica, ¿no? Ni nada por el estilo, pero voy a hacer un fast forward, ¿no? Y decirte, Carlos, fueron 19 años. ¿Te quedaste satisfecho? O sea, cuando llegó el momento de decir adiós, dijiste, se cumplieron mis sueños, alcancé lo que me había propuesto. ¿Hubieras querido más? ¿Hubieras querido otra cosa? Yo creo que superé las expectativas. Ajá. ¿No? Haber terminado como segundo mejor goleador de la historia del fútbol mexicano, pues nunca lo pensé, hasta que se fue dando, y se fue dando, y ya rebasé a y ya rebasé al otro, y me voy acercando a y yo me acuerdo que me quedé como a 15 goles de Caviño. Sí. Y posiblemente hubiera podido jugar 2 años más. Tan es así que don Miguel Alemán era el gobernador de Veracruz. Cuando yo me retiro me dice, vente a jugar una temporada de Veracruz, con tu gente, Le dije, ya no puedo, ya no reacciono igual. Igual si hubiera podido jugar. No sé si hubiera podido romper el récord de Caviño. Quizá hubiera quedado más cerca. O no sabes, ¿no? Pero creo que tomé una buena decisión. Yo no, con lo único que me quedé en deuda es con la selección mexicana. Porque creo que yo estuve en el Mundial 86 y en el 90. El Mundial 86, obvio que no jugué. Mundial 94 tuve la fortuna de jugar contra Irlanda y luego contra Italia. Y yo platicaba con Miguel España, le digo, en el Mundial tú vas creciendo porque el Mundial lo que tienes es que te desgasta anímicamente y te desgasta físicamente. Sí, claro. Estás representando a tu país. O sea, es un peso importante. Entonces, pues tu primer partido mundial no es como jugar tu primer partido de liga o tu jugar un partido de una final o jugar es otra cosa. Entonces, mi primer partido me acalambraba de las plantas de los pies. Imagínate, de ese desgaste anímico también, de que teníamos que ganar también, sí, porque si no quedamos fuera. Y luego, el segundo partido me sentí mejor. Yo dije, el tercer partido, ese va a ser mi partido. Pues el tercer partido nunca llegó. Para mí, para la selección sí. Digo, es una historia que yo espero que tengamos más tiempo para platicarla en otro momento. Antes de irnos a una pausa que tenemos que hacer, Carlos, quisiera preguntarte, cerrando el ciclo como futbolista, ¿qué se siente ser seleccionado nacional? ¿Qué te inspiraba? ¿Qué te traía? ¿Te sentías orgulloso? Obvio. ¿Te sentías con la...? Yo creo que es lo más hermoso y más sagrado que puede haber en la vida. A ver,
primero debutar en primera división es maravilloso, pero ser seleccionado nacional, ser de los afortunados, yo te puedo decir, te puedo dar muchos nombres de buenos jugadores que no estuvieron en la selección, que no tuvieron participación en selección nacional y fueron buenos jugadores, ¿eh? O sea, somos, y lo digo con mucha humildad, pocos los que pudimos estar, y tú sabes lo que representa para uno, claro, lo máximo de máximo. Por eso cuando te acuerdas en esa época donde decían, es que yo no quiero ir a la selección, decía, no, pues no lo llames nunca más. O sea, a la selección mexicana no le puedo decir que no, pero por nada. Además es un privilegio. Deberíamos sentirnos orgullosos. Yo sí soy un orgulloso de mi selección y muy consciente de lo que yo viví y muy agradecido con Dios de haberme dado la oportunidad de poder jugar al fútbol y ser seleccionado. Sí, digo, y aparte te tocó particularmente ese Mundial del 94, ¿no? Que por cierto me encontré una foto donde estamos con Bora Milutinovic en una tribuna o algo así, ¿no? En un avión de Japan, regresando de Vancouver. Por cierto, me vino a la cabeza, esa fue la eliminatoria del 97, pero bueno, pero te tocó una época, Carlos, en la que había grandes delanteros del fútbol mexicano. Estaba Luis, estaba Peláez, estaba Hugo, estaba Luis Miguel Salvador. Luis Miguel Salvador. Y antes estaba Luis Flores, o sea, había grandes jugadores. Hoy es una pena que casi no tenemos. Si te parece, vamos a platicar de eso después de la pausa, porque seguro que nuestros amigos que nos están acompañando deben de estarse preguntando, ¿y la selección? ¿Y el Mundial? Regresando en un momento, continuamos con Carlos Hermosillo. Estamos de regreso, amigos de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Estamos platicando con Carlos Hermosillo. Ya le puedo poner los adjetivos que usted quiera, pero la realidad es que no hacen falta. Carlos, pues mira, yo creo que pocas voces en estos días tan emocionantes para todo el mundo relacionados con el fútbol, hay pocas voces tan autorizadas. Porque vamos, sí, de pronto todo el mundo opina, ¿no? Hay 60 millones de directores técnicos, más los que vienen en proceso. Claro. Pero que hayan estado ahí, que sepan lo que cuesta, lo que significa, y que no es nada más de, pues sí, es que es un grupo de jugadores y tienen que poner ganas. O sea, esto no se gana, valga la expresión, con ganas. No. Esto hay que prepararlo y hay que prepararse. Y parece que el fútbol mexicano ha estado muy golpeado. Ya perdimos el rumbo con Osorio, lo perdimos más con Martino. Y pues ahora la primera pregunta, Carlos, es, ¿nos tuvimos que colgar de Javier Aguirre porque no había quien nos dirigiera? No, yo creo que sí había quien nos dirigiera, pero yo creo que la persona, para mí, más indicada para dirigir la selección era Javier Aguirre. Por dos cosas fundamentales en la vida que yo siempre las tengo muy claras. La disciplina, para mí eso es, y el orden. Javier Aguirre Pino y puso orden y disciplina. Estructuró muy bien a su selección. Dijo, primero vamos a defendernos bien y después vamos a buscar cómo atacamos. Porque el problema de cómo atacamos no es un problema de Javier Aguirre, es un problema del fútbol mexicano y es un problema que venimos desde muy atrás. La generación de uno en ofensivo, ni con el Tata Martino, ni con Jimmy Lozano, ni con el que me digas, es muy raquítica. Tenemos la fortuna de que tenemos a Raúl Jiménez, que para mí uno de los mejores jugadores que hoy anda, uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, pero también les llevamos muy pocos balones. Yo fui centro delantero. Para que tú busques la perfección, tienes que trabajar muchísimo. Muchísimo en los entrenamientos, quedándote a rematar, para que si te pasa un balón, ese balón que te pasa por el área, seas contundente. Y es muy difícil. Buscar la excelencia no es sencillo. Y la selección mexicana genera muy poco volumen ofensivo. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Pero yo creo que Javier era la persona indicada, indudablemente. Hoy no tenemos, mira, tocaste algo. Vámonos desde la raíz. No hay formadores. Si ahorita hacemos una encuesta o hacemos una investigación, los formadores de los equipos no sé si están preparados. Primer problema. Segundo, el crecimiento es raquítico porque llegas hasta sub-19, sub-17 y hay muy poca oportunidad. ¿Por qué?
Porque hoy los equipos se les ocurrió a los inteligentes del fútbol decir 8 extranjeros. Entonces, es más fácil y es mejor negocio traer extranjeros que generar jugadores. La tercera que te voy a decir, ¿qué sucede con un entrenador? El entrenador vive de los resultados. Sí, claro. Y por lo tanto, va a ser bien difícil que le dé oportunidad a un joven. ¿Por qué? Porque si el joven no le resulta y las cosas no le salen, lo van a correr. Entonces, ¿qué dice? Me voy a la cómoda, tengo extranjeros, ocupo las plazas, me dan la oportunidad y va. Y luego, no tienes ascenso y no tienes descenso. Eso para mí es, pues, no hay competencia. Sí, claro. No hay competencia. Tienes segura, no pasa nada. No hay competencia. Y lo mismo sucede con los jugadores. Mira, cuando yo llegué a la América, acuérdate que la América siempre era de delanteros extranjeros. Cuando yo, el año, previo al año que yo llegué, América había roto récords de todo el mundo. Estaba Batata, sí. ¿Te acuerdas? Un brasileño. Sí, claro. Sí. Y estaba Norberto Outes, un goleador. Ajá. Al siguiente año que yo llegué estaba Chanís. Siempre el América tuvo delanteros extranjeros. Sí, claro. ¿Me entiendes? Pero había gran oportunidad para los jugadores mexicanos porque habían 3 extranjeros por equipo. Había competencia. Entonces, cuando yo llego ahí a la América, yo vi a Chanís y dije, bueno, pues sí puedo competir. Claro que puedo competir. Y dentro de la competencia, ¿qué te hace la competencia? Te hace crecer. Bueno, si tú quieres, ¿eh? Sí, claro. Porque, bueno, pues tú dices, ya llegué a la América y aquí me quedo, estoy feliz. Pues cuando me metan a jugar, no. Si tú quieres el puesto titular, te tienes que trabajar, tienes que mejorar, tienes que ser más contundente. Y eso es lo que hace que un equipo y los jugadores mejoren. Ajá. Me quedo también pensando hasta dónde, Carlos, los medios de comunicación influimos. Creo que ya se me hizo una costumbre, una frase que digo, es que siempre se genera una expectativa de algo que normalmente no alcanzamos y lo primero que sucede es que estamos buscando quién es el responsable, pero ya vendimos playeras, ya vendimos balones, ya conseguimos patrocinadores y entonces hicimos creer a este país que está enfermo de fútbol y que no se va a aliviar nunca, que tenemos posibilidades. Y la realidad es que nunca se hace el análisis. Yo respeto mucho, Carlos, lo que te he escuchado decir, ¿no? En la cadena Fox, donde tú eres comentarista, sí. Y antes en Telemundo, donde estuviste ahí 10 años, siempre poner los puntos sobre las IES diciendo, es que este es un problema terrible. Terrible, mira, tienes toda la razón y te voy a decir lo que yo siempre digo. Creemos que tenemos lo que no tenemos. Ese es un mal. Es que hablamos y yo veo que critican y que debe de jugar a Gudiño. Hay a Gudiño que lo hizo muy bien el tiempo que estuvo en la portería de Cruz Azul. Gudiño tuvo buenas actuaciones. Nada más empezaron a decir, porque además sale uno, tiene 2, 3 buenas actuaciones, tiene que estar en la selección. Y nada más dijeron que fuera la selección y se aventó 2 errores en 2 partidos. 2 errores. No, como que no tenemos... O es para la selección o es muy malo, pero no es un término medio. Hay que llevar un proceso, hay que dejarlo crecer, hay que ver si realmente puede responder porque hay jugadores de partido, hay jugadores de liguilla, hay jugadores para campeonatos y hay jugadores de selección. Sí. Es una realidad. Oye, y perdóname que te interrumpa, mencionabas a Gudiño. Oye, Carlos, el trabajazo que hizo este muchacho con la selección nacional en los Emiratos Árabes Unidos, le paró 2 penaltis a los brasileños en esa serie que se fue a 12 penaltis y gracias a eso México avanzó en su momento a las semifinales. Y se les olvida eso, nadie lo valora y como dices, ¿dónde está el proceso? Sí, pues es que hay cuántos, a ver, las de la selección de Chucho Ramírez, la gran mayoría llegó Giovanni, llegó Carlos Vela, Uribe Peralta estaba, ¿no? No, pero Vela sí. Vela sí. Bueno, llegaron pocos, pero luego, si te vas a las selecciones que vinieron después, hay un proceso en que ya no hay ese salto. Y para mí es fundamental porque yo no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, con los naturalizados. No estoy de acuerdo, no me gustan, y les voy a decir por qué.
Vivimos en un país de 140 millones de habitantes que eso es completamente futbolero. Y si que te vas a los llanos y vas a ver cualquier cantidad de jugadores que pudieran, bien llevados, estar jugando en primera división. Pero vuelvo a repetir, no hay oportunidades y es una pena. Está bien, bienvenidos, ok, bienvenidos, vengan. Pero me dijeras, a ver, ¿Fidalgo es mejor que Marcel? ¿Marcel? Pues no, digo, están al nivel. Lástima que... Por eso, Lástima, se lesionó. claro, sí. Pero bueno, que Morita, pues, lesionado. O sea, yo digo, si tenemos buenos jugadores aquí, nada más hay que trabajarlos. Ahora, ¿te naturalizas por convicción o por conveniencia? Que eso es diferente. Que eso es diferente. Por eso yo no tengo nada con ellos. Bienvenidos. La verdad es que nuestro fútbol ha crecido cuando vienen buenos jugadores como Fidalgo, como Guiñac, como Antonio Carlos Sanz, como Velozquez en su momento. Reynoso, ¿no? Sí, Reynoso, que te hacen crecer, obvio. Pero nuestra selección podríamos tener una selección de mexicanos nacidos aquí y que realmente el que naturalicen sí vaya a hacerle la diferencia. Entonces dicen, no, es igual. No, güey, no necesitamos un jugador igual, no. Necesitamos a alguien que le venga a hacer la diferencia, que le venga a aportar algo más. Pero lamentablemente no. Esta epidemia de lesiones, Carlos, que estamos viviendo en el fútbol mexicano, particularmente en la gente con la que quería trabajar Javier, resulta que de pronto se convirtió en una ventana de oportunidad. Y decía yo, escribí una columna en el diario aquí en El Heraldo, donde decía que probablemente los scouts que tenían que haberle hecho el trabajo completo a Javier, ayudarle, no lo hicieron bien o algo pasó, porque lleva a 6 jugadores de las Chivas al partido contra Islandia y nos damos cuenta que ahí por lo menos hay 3 que nadie se había molestado en voltear a verlos. Dices, entonces sí hay, pero nadie les dio la oportunidad porque no hubo quizá una supervisión, un escauteo correcto. Es un poquito como lo que hizo Chucho en su momento, ¿no? Chucho Ramírez, que sí anduvo de pueblo en pueblo viendo a ver a quién subía al camión. No, y porque también Chivas, acuérdate que no tuvo muchas temporadas que no anduvo bien. El trabajo que ha hecho Milito ha sido formidable. El haber limpiado un vestidor y el haberle dado oportunidades a muchos jóvenes o pocos jóvenes, pero jugadores que ya tenían tiempo ahí y que estaban buscando, como Armandito González, pues por supuesto que le vas a... Es cuando te dices, sí los hay. También tiene que ver con el técnico. ¿Cómo potencializo yo a mis jugadores, no? Y lamentablemente, pues Chivas no había sido así. Hoy hay que aplaudir, vuelvo a repetir, el trabajo de Milito, pero yo creo que sí hay jugadores mexicanos. Simplemente hay que trabajarlos. Sí, y bueno, viene la Copa del Mundo. Y estamos todos entre contentos y preocupados, pero quizá, Carlos, a ti, aunque no lo hayas vivido propiamente en la cancha, pero pues eras parte del equipo, o sea, la locura que desata la selección nacional, ya no digamos en Estados Unidos, donde sí estuviste, la locura que desata la selección nacional o que va a desatar en la Copa del Mundo jugando en México, yo creo que es una navaja de un filo tremendo. Hoy, porque, Carlos, una mala actuación en el primer partido y aquello va a ser un desastre, pero una buena actuación en el primer partido puede potencializar a la selección nacional a alcanzar lo que tanto hemos querido. Yo no hablo ni del cuarto, del quinto, del sexto, no. Ver a la selección nacional dejar de ser protagonista para que sea de ese gran grupo de los favoritos, en el que nunca hemos estado y con el que hemos soñado toda la vida. Y a ti te tocó trabajar con Menotti, ¿no? Y Menotti lo decía. No, Menotti hizo un cambio en este país, para mí. Yo veo complicado esta selección. Hace rato creo que te lo comenté. Yo tengo fe porque el Mundial, el simple hecho de estar en un Mundial, te cambia mucho, ¿no? Tu estado de ánimo. El fútbol y los deportes son de estados de ánimo, ¿no? Cómo duermo, cómo amanezco, cómo estoy, cómo me siento, cómo me sensibilizo. Y creo que eso es importante, pero anteriormente eran 120,000 almas en el estadio. Sí, claro. ¿Te acuerdas que en el 86 el himno nacional no funcionó el sonido? Sí. Y era un himno nacional a grito pelado. A 120,000 gargantas. Almas. Yo creo que hoy ha cambiado tanto
que a mí sí me preocupa esta parte. Si la selección, tú bien lo dijiste, en el primer partido no funciona o no gana ese primer partido, se le va a voltear la afición. Que ojalá que no, que ojalá que no, que ojalá que apoyemos y que lleguemos hasta donde llegamos. Pero también que seamos conscientes de lo que tenemos y de lo que somos, ¿no? Porque una cosa es que yo quiera ver a mi selección campeona y sí, podemos hacerlo y podemos tener, y que tengo un sueño aquí. Eso es muy diferente a la realidad. Seamos realistas de lo que somos y lo que tenemos. ¿Podemos llegar? Sí. ¿Se pueden dar? Sí. En el fútbol, si te dan las condiciones y te vas acomodando. Nosotros en el 86 tuvimos mala suerte. Estábamos en Francia y nos tocó Alemania, porque calificamos en primer lugar. ¿Me entiendes? Entonces, las cosas se te van acomodando a veces o no, pero yo creo que tenemos que ser conscientes. No podemos exigirle a una selección tanto cuando sabemos que no nos van a dar eso, cuando sabemos lo que tenemos. A ver, Carlos, y el tema que también le quita el sueño a todo el mundo. Ya está Guillermo Ochoa concentrado con la selección nacional para el partido del fin de semana contra Portugal y contra Bélgica. Hemos tenido, si las cuentas me salen bien, 4 porteros titulares en la selección nacional en los últimos 24 años, desde el Mundial del 94, ¿no? 24. Campos, Osvaldo, el Conejo, ¿no? Y Ochoa, nada más. Sabemos que hay buenos porteros, pero Ochoa, ¿crees que está todavía para ser titular de la selección nacional? ¿O es su liderazgo del portero que no habla, pero pone el ejemplo, lo que vale la pena de Memo Ochoa? ¿O cuál es tu visión? Mira, me cuesta mucho trabajo hablar de Memo y he hablado mucho de él y ojalá que se entienda un poco que hoy estoy de este lado. Tengo un gran respeto y admiración por él, pero a mí se me hace un absurdo que hoy alguien pueda pensar que Memo Ochoa, ahí hay muchos, vaya a ser titular en el Mundial. Yo, fíjate. Bueno, honestamente yo honestamente digo, hablamos de recambio generacional. Hablamos de que tienen que venir los mejores jugadores a la selección nacional. Y está tan depreciado eso de tienen que venir los mejores jugadores. Porque Ochoa es el mejor jugador. Ochoa, cada fin de semana le meten 3 o 4. Desde hace rato, pero es que en la selección funciona. No, bueno, espérate todos. Entonces, tráiganse a Campos, pónganla a trabajar para que venga a jugar, ¿no? O sea, yo a lo que voy es, Ochoa ya tuvo su momento. Es un hombre admirable, trabajador, profesional. Dice, no hay arqueros. Pues sí, como tampoco hay jugadores, pero no hay jugadores porque no les dan oportunidad. ¿Cómo? ¿Cómo quieres? O sea, porque juega muy bien en su equipo. No, pues está bien, pero dale una oportunidad a la selección. Como tercer arquero. Hay arqueros. Acevedo, por ejemplo, Tala, ¿no? Sí, bueno, ya está el Tala y Acevedo. Todos dicen que si el Tala no le va bien en ese partido contra Portugal, seguramente va a ser Ochoa. Que habrá que ver a ver si lo pone Javier, ¿no? Yo digo que no convoca a Ochoa para traerlo a que se siente ahí a un lado. Bueno, pues es que tampoco Ochoa no es que venga y tiene que mandar, Ochoa tiene que entender que está en una etapa en su vida donde se pierden muchas cosas que son fundamentales. Tu visión, reflejos, tu reacción, todo se pierde. Oye, pero el arquero es diferente, sí, pero lo pierdes. El cuerpo no lo puedes engañar a tu cuerpo. Claro. Una cosa es lo que tú quieras. Yo me retiro por eso, porque yo de repente me doy cuenta que ese balón que yo picaba primero, después yo ya no llegaba. Que la reacción fue tardía. Dijo, pues ya me tengo que ir. Pues yo creo que así es. Y además, yo creo que el mismo Ochoa tendría que pensar, no ser tan egoísta. Porque es un cuate de verdad maravillosa persona. Es decir, ya no estoy en edad, adelante. Oye, quiero romper el récord del Mundial. Está bien, pues llévenlo, porque lo van a llevar igual, Llévenlo, pero no lo contemples para jugar, ¿no? Pues es un punto de vista válido. Tú has estado ahí, ya sabes lo que sucede, lo acabas de describir muy bien. Carlos, antes de despedirnos y agradeciéndote de verdad profundamente que me estés acompañando esta noche y decirte una vez más, tú lo sabes, te tengo un enorme cariño, una gran admiración. Somos muy buenos amigos, muy, muy,
buenos amigos de mucho tiempo. Iniciamos juntos, tú en los medios de comunicación y yo en el fútbol. O sea, crecimos juntos. Y ahorita que te decía que nos habíamos visto, tú decías en el avión, yo me acuerdo también cuando yo fui director de la CONADE que nos vimos en una tribuna, ¿te acuerdas? Sí, claro. Alfredo Domínguez Muro, tú y yo. Así es, sí. Allá en China, caramba. Qué tiempos esos, mi querido Carlos. Pero decirte, Carlos, de verdad, yo creo que gente como tú es la que necesita este país. Y yo te decía al principio de esta plática el tema del éxito. Y hace algunos años, en una entrevista que tuvimos allá en Rusia, te pedí, Carlos, dime qué es el éxito para ti. Y me dijiste algo que todavía me sigue poniendo la piel chinita, que me decías, y te voy a pedir que me digas si estoy bien o estoy mal. Dijiste, no es el trabajo, no es el lucir, no es eso. Dice, me dijiste, es la familia. Sí. Es la familia y yo recuerdo que se te nublaron los ojos. No, como ahorita. Sí. El éxito no es lo que tú logras como profesional. El éxito es conservar tu familia, respetarla y respetar los valores de una familia. Eso es el éxito. Y el otro es un globo que se rompe. Vuelvo a repetir como inicié. Hoy eres y mañana ya no eres. Pero tu esencia familiar siempre va a estar. Y ese es el éxito. El poder conservar a tu familia por los años que te toquen vivir. Fíjate que luego parece una casualidad, pero hace unos días volvió a hablar con Carlos, con tu hijo. Y de verdad, ¿cómo me emociona a mí, Carlos, escucharle? Oye, es que fíjate que le hablé a tu papá a ver si nos haces favor de acompañarnos en el programa y todo. Y empieza a hablar, no, sí, mi papá, como te digo, tú lo sabes, pero yo te lo reafirmo. O sea, cuánto te admira, sí, lo orgulloso que está de ser tu hijo, de que seas su papá. Y yo creo que eso es producto de esto que nos estás comentando, Carlos. Sí, ¿no? fíjate que me vas a hacer llorar, pero un día estábamos, hace como 6 meses, mis hijos siempre somos muy unidos. Pese a que yo estoy separado hoy en día, somos una familia muy unida. Inclusive tú conociste a Aida. Sí. Yo vengo de casa de Aida, me llevo muy bien con ella, me llevo muy bien con mis hijos, pasamos Navidad juntos, pero un día me sorprendió mucho mi hijo, ¿no? Cuando estábamos sentados en una comida que yo hice en mi casa, y mi hijo, de verdad, voltearon y me dijo un amigo, ¿cómo te admira tu hijo? Se la pasó hablando toda la noche de mí, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque no me lo esperaba, ¿me entiendes? Pues mi querido Carlos, es el amor que le has dado, que le has dado a tus hijos. Y yo quiero agradecerte, de verdad, que hayas venido esta noche, Carlos, y agradecerte también, ¿no? Como aficionado, como todo, pues todo lo que hiciste por el deporte de este país. No, gracias por haber venido. Sabes que te quiero mucho, te respeto, que eres un buen amigo. Carlos, gracias. Y gracias a ustedes, amigos de la República Mexicana, por habernos acompañado. ¿Qué más les puedo decir? Este orgullo de este país, del deporte mexicano. Carlos Hermosillo, gracias. Próxima semana, 10:30 de la noche, aquí los esperamos a través del Heraldo Televisión.